Good morning, everyone. I hope you're having a great day. We are ready to start the class. Good morning, Mister. Good morning, Manuel. All right, guys. La unidad 7. Good morning, Aime. La unidad 7 que ya estamos comenzando hoy. No es cierto, unidad 9 que estamos comenzando hoy. Tiene como título Ecotourism. Y a diferencia de las demás unidades que hemos visto, aquí hay menos focus en el contenido gramatical como tal y muchísimo más en lectura y percepción de comprensión. Es decir, hay que ponerle mucha más atención al texto, al contexto y al uso de las partes del lenguaje, mucho más que a una fórmula como lo hemos visto en las unidades anteriores. No sé si ya le dieron un vistazo a la unidad 9. En un principio a lo mejor les parece un poquito compleja, realmente no está tanto, pero hay que ponerle atención a lo que leemos. Vamos a ir, pues ahora sí, de la mano durante los 6 estadios de esta unidad, durante las 6 lecciones, para que no se pierdan en el proceso. Step 1. Nos enfocamos en el tema. ¿Ok? Esto será casi como presentación de diapositivas, pero interactivo. Aquí vemos de qué se trata el ecoturismo. Seguramente ya han oído hablar del término del ecoturismo, es decir, actividades turísticas que favorecen la promoción de la conciencia sobre el medio ambiente, ¿no? O que favorecen el cuidado del medio ambiente o la conservación de algún área en particular, usualmente parques naturales, zonas restringidas, etc. Here are some pictures of people on ecotourism vacations. Match the activities to the correct pictures. Como se dan cuenta, pues viendo las imágenes, analizando el contexto y leyendo lo que tenemos en la columna de la derecha, tenemos que elegir las actividades que corresponden a cada una de estas fotografías. Esto no es realmente difícil, pero esto es parte de lo que tendrán que hacer en la unidad. Entonces, mucho de esto no lo vamos a resolver en clase, simplemente vamos a ir viendo las dinámicas de cómo irlo trabajando, para que cuando ya estén ahí no se pierdan demasiado. Esto es en la sección, en la primera parte de Introduction. ¿Okay? Step 2, haciendo foco con el vocabulario. Una lista de palabras que se utilizarían en la unidad. Esto tiene que ver mucho con listening y speaking. Tenemos una lista de palabras. Ya saben cómo funciona esto. Ustedes la escuchan y después van a la sección del micrófono para intentar replicar el sonido que escuchen. Step 3. Practicing the vocabulary. Todas las palabras que vimos antes, de hecho voy a volver un momento. Todas esas palabras que vimos aquí, pues ya sabemos cómo lidiar con ellas. Si nosotros le damos clic a alguna, con el clic derecho del mouse, podemos ver algunas de las expresiones, sus significados, sus contextos. Usualmente las vamos a encontrar a menos que sean palabras compuestas o palabras que sean una tendencia mucho más actual. Por ejemplo, biodiversity es una palabra compuesta y aquí quizás ustedes tengan que buscar en alguna otra fuente. Coastline es una palabra compuesta pero es mucho más antigua. La línea costera. Entonces aquí no habría mucho problema con eso. Por ejemplo, debris o seedling o cosas por sí seguramente las van a encontrar. Pero ecotourism, que es un concepto relativamente nuevo, y aparte es una palabra compuesta, les va a costar quizás más trabajo encontrarlas. Entonces muchas de estas es buena idea que ustedes las busquen por su cuenta en alguna otra página o que le pregunten a su teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que tienen el significado o la idea de cómo funcionan muchas de esas palabras, ya pueden ir a la siguiente sección
y tratar de hacer match entre las definiciones y las palabras que estamos buscando. Por ejemplo, area of land next to the ocean. Ustedes acumulan todas las demás palabras para que tengan sentido. Esto ya saben cómo funciona. Profe, Ah, claro, sí, cierto, ya vi, ya Tengo acabo una de ver. pregunta. ¿Está presentando? Yes, lo acabo de ver justamente. Thank you, Gerardo. Y Manuel, sí, thank you very much, y Hasui. Sí, pude haberme llevado la unidad entera bien emocionado. Pero bueno, regreso tantito entonces para mostrarles las primeras partes. Pero de todos modos no hemos avanzado mucho, ahí va. En la primera parte ya saben, tienen imágenes y les hacen match con las imágenes, con las definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es planting tree, por ejemplo? Esta pues, no tiene mucho reto que hacer acá. En la siguiente parte, lo que les decía de la lista de palabras y lo que tienen que escuchar y después repetir. Y también verificar en el diccionario para que tengan una idea clara de qué significan. Aunque muchas de estas seguramente ya las conocen o con solo verlas tendrán una idea de su significado. Después de esto es en donde van y hacen el match con las partes que tenemos acá. We have the definition and we have the word. Area of land next to the ocean. Y lo mandamos a coastline, por ejemplo. Les digo, estas partes no son muy difíciles y muchas de estas pues las irán viendo y descubriendo conforme las vayan haciendo. Lo mismo con esto. Tienen un texto incompleto y tienen abajo las palabras que necesitan para usar en el vocabulario según el contexto de la información que tienen aquí en pantalla. Ok, collocations. Cuando hablamos de collocations, usualmente nos referimos a conjuntos de palabras que suelen ir juntos y que ya no modificamos, que siempre van de ese tipo, incluso van siempre en el mismo orden. Por ejemplo, cuando hablamos de una televisión que no es a colores, la decimos como una televisión en blanco y negro. No lo decimos en negro y blanco, no decimos en blanco con negro, decimos blanco y negro. Hay ciertos bloques de palabras o combinaciones de palabras que siempre van juntas y ya no modificamos. No es porque haya una regla gramatical, simplemente es por uso del lenguaje, porque el uso del lenguaje eventualmente se convierte en su propia regla. Entonces, muchas de estas, ustedes tendrán que ver cómo funcionan y conforme las vayan practicando se les van a ir quedando. Obviamente aquí tienen la facilidad de que si gustan primero pueden ver las respuestas. Y aquí, de hecho, les recomiendo que primero vean las respuestas y después las intenten hacer por su cuenta, porque de esa manera ocurre algo en el proceso. Por ejemplo, tengo stay, clean up, plant, volunteer, swim with. Si veo las respuestas, stay in an eco lodge, clean up debris. Por ejemplo, se me va quedando que con stay usualmente puedo tener in, o con plant usualmente puedo tener seedlings. Volunteer for, swim with marine life. Es decir, a lo que voy es que muchos de estos verbos funcionan con ciertas preposiciones en particular, o muchas de estas opciones de vocabulario funcionan con esas otras expresiones en particular. Y es bueno que se vayan quedando como guardaditas en el cerebro por cómo suenan cuando las digo juntas, así como decíamos blanco y negro, que ya es una fórmula de sonido que funciona en cuanto se dice así, y se nos va quedando en la memoria. Entonces, pueden ver las respuestas, pueden repetirlas varias veces en su cabeza o decirlas en voz alta, las borran y entonces tratan de ponerlas de nuevo en donde va cada una. Eso no es hacer trampa, de hecho es una estrategia. Veo la respuesta. Repito cada una unas 5 veces, por decir algo, ¿no? Las digo, y si es necesario en voz alta. Después de eso las borro y trato de recordar en dónde iba cada una según el sonido que yo recuerde de lo que haya dicho un montón de veces antes. Por ejemplo, si antes dije plant seedlings y lo dije 5 veces, cuando llegue con plant voy a buscar la palabra que tenga aquel sonido que recuerdo haber dicho, ¿no? Es decir, estamos favoreciendo que a nuestro
a nuestra memoria auditiva se le queden nuevos términos. Step 4, haciendo uso en el lenguaje. Todo esto que ven del lado izquierdo es una explicación gramatical sobre cómo funcionan los tiempos perfectos. Los tiempos perfectos, ya saben, tienen algunas características en particular que nunca pueden faltar. Independientemente de las gramáticas comunes que tienen que tener un sujeto, hay un verbo conjugando cierta acción, puede tener un objeto directo, etc. Las más importantes son, siempre tienen alguna forma del verbo have, y después del have, usualmente, hay algún verbo en pasado participio. Digo usualmente porque a veces puede haber una partícula intermedia como un negativo, como un not, pero el verbo que venga a continuación 100% tiene que ser pasado participio. De nuevo, en los tiempos perfectos voy a encontrar siempre dos características comunes. Hay alguna forma del verbo have, usualmente conjugado por el sujeto, y después de eso, puede que tenga una partícula negativa, pero lo que venga a continuación siempre va a ser un verbo en pasado participio. Debo tener alguna forma del verbo have y un verbo en pasado participio. Veamos los ejemplos que tenemos aquí en particular en el Perfect Simple, en el Present Perfect Simple. ¿Okay? The volunteers have visited 3 villages this week. Tengo have porque mi sujeto es the volunteers, pero visited sigue estando en pasado participio. She has never visited Hawaii. Es lo que les mencionaba hace rato. Tengo una forma del verbo have. En este caso la tengo conjugada en su tercera persona. Después tengo, en este caso, una partícula negativa, como never. Pero después tengo un verbo siempre en pasado participio, visited. Y cuando tengo una fórmula en interrogativo, lo tengo como have you ever gone on a NACO vacation? Para esto voy a cambiar un momento de pantalla y les voy a mostrar lo siguiente. Si tuviera que definir las fórmulas que regulan el Present Perfect Simple, tendrían que ser las siguientes. Necesito un sujeto, necesito alguna forma del verbo have, tomando en cuenta que si mi sujeto es tercera persona, entonces yo tendría que tener has, por decir algo, y un verbo que siempre está, sin importar la situación, siempre está en pasado participio. Y puede que tenga un posible complemento. Si tuviese que construir esta fórmula en negativo, entonces debería tener subject plus alguna forma del verbo have plus the negative expression, que puede ser not o puede ser never o algo por el estilo, plus my verb in past participle, plus a complement. Recordemos, el complemento es usualmente opcional, ¿no? Nos ayuda a ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en la situación y todo eso, pero no siempre es obligatorio. Si quisiera tener esto en una construcción en interrogativo, lo tengo del siguiente modo. Comienzo con una partícula del verbo have, alguna forma del verbo have a subject, and my verb in past participle. Probably a complement, y finalizo siempre con un question mark. Y esto se los pongo aquí en la ventana, en caso de que lo quieran copiar y lo quieran tener ahí guardado para futuras consultas.
Si esto lo contrasto con lo que tengo en la plataforma, verifico si tiene sentido o no. Por ejemplo, tomo la primera fórmula donde tengo subject, have, best in past participle, my verb in past participle, y lo comparo con la primera expresión que tengo aquí. Tengo subject, tengo have, and my verb in past participle, and the rest is the complement. Después la comparo con el negativo. Tengo subject, una forma del verbo have, un negativo, mi verbo en pasado participio y un complemento. La comparo después con el interrogativo. Comienzo con have, después tengo mi sujeto. En este caso estoy utilizando una partícula auxiliar, ever, que es como preguntar si alguna vez. Mi verbo en pasado participio, complement, question mark. Seguramente ya han visto antes los tiempos perfectos y esto realmente no les cuesta mucho trabajo, pero nos estamos asegurando de que no les vaya a dar ninguna dificultad durante esta unidad. Más adelante tenemos the present perfect simple is often used with since to show a fixed time in the past or for to indicate a period of time. ¿Qué significa esto? Cuando utilizo expresiones del present perfect utilizando since, nos referimos a desde cuándo una situación se ha dado. Cuando utilizo con for, no me refiero a desde cuándo, sino por cuánto tiempo, como los ejemplos que tenemos acá. She's been on vacation since last week. Ella ha estado de vacaciones. Usualmente recordemos que también los tiempos perfectos o el presente perfecto se utiliza para describir una actividad que comenzó en algún punto en el pasado, pero que hasta ahorita todavía no ha finalizado. Hasta ahorita sigue teniendo su efecto o su consecuencia. No es lo mismo decir que yo estudié en la Politécnica que yo he estudiado en la Politécnica. Al decir que yo he estudiado, eso puede significar que aún sigo estudiando ahí. ¿De qué manera? Puede que mi complemento en la referencia de tiempo me dé esa indicación. Si yo digo yo estudié en la Politécnica, eso significa que esa acción que comenzó en el pasado ya finalizó para este momento. Es decir, ya no estudio en la Politécnica, ya sea porque ya me gradué o ya logré que me expulsaran, o la razón que sea, ¿no? Yo estudié en la Politécnica. En cambio, si digo yo he estudiado, puedo hacer referencia a que quizás ahí sigo todavía, porque lo puedo decir como yo he estudiado en la Politécnica desde el 2019, por decir algo. Eso significa que mi pasado, aunque haya iniciado en el pasado, sigue presente en el tiempo actual. Es decir, el pasado que inició en el pasado sigue presente en el presente. ¿Vamos bien hasta acá? No problem. Todo bien, mister. Excelente. Cualquier duda, con toda confianza, me pueden preguntar lo que necesiten. Aunque sé que estos temas ya los conocen y seguramente para ustedes bastante de esto es muy sencillo, pero con toda confianza, si necesitan preguntar lo que sea, absolutamente lo que sea, porfa pregunten sin ninguna pena, sin ningún miedo, nada. Bueno, moviéndonos al siguiente segmento, pero todavía de los tiempos perfectos. Después de haber visto el present perfect, tenemos el past perfect. Con los past perfect lo que hacemos es utilizar diferentes estadios en el tiempo, hablando de un pasado más remoto y un pasado más reciente. Es decir, estamos hablando de situaciones en el pasado
pero una es de un pasado más antiguo y tengo un pasado no tan remoto, no tan antiguo, un pasado que ocurrió no hace tanto tiempo a diferencia de la otra referencia que estoy poniendo. Veamos los ejemplos. The tour guide had started the tour before I arrived. En esta expresión, en este texto que vengo acá, tengo dos expresiones en pasado. Y son diferentes construcciones en pasado porque gramaticalmente son tiempos distintos, aunque sigan siendo pasado. En una tengo past perfect simple y en otra tengo simple past. ¿A qué me refiero con el pasado más remoto y el pasado más reciente? The tour guide had started the tour before I arrived. La primera parte en donde estoy utilizando el past perfect es el pasado más antiguo. Por ejemplo, puedo decir algo como ellos ya habían comido cuando yo llegué. Cuando yo llegué sigue siendo una expresión en pasado, en este caso simple past. Pero el ya habían comido es un pasado más antiguo que el pasado simple que yo dije al principio. Lo mismo con la expresión de aquí. El guía de turistas ya había comenzado el tour antes de que yo llegara. Cuando esa expresión de yo llegara es pasado. Pero el ya había comenzado el tour es mucho más pasado. Así es como utiliza el past perfect simple. O es usualmente la razón para que exista un past perfect simple. Si se dan cuenta, lo demás funciona bastante similar, solo que en este caso ya no tengo una forma del verbo have, sino que en todas debería ser siempre had. ¿Cuál es la diferencia? Cuando digo una forma del verbo have en el present perfect, es porque puedo tener have o puedo tener has en una tercera persona. En cambio, en el past perfect siempre van a ser had. Aquí no son una forma del verbo had como para que yo vea cuál me corresponde. Siempre van a ser had, forzosamente. Estamos hablando de past perfect. Por lo tanto, mi have tiene que ser en past. Noten aparte que mi expresión verbal o el núcleo verbal o el verbo nuclear sigue siendo siempre pasado participio. Cuando me refiero al verbo nuclear, no estoy diciendo que el verbo sea radioactivo, me refiero a que es el núcleo de la composición nominal, es decir, es el núcleo o la actividad que estoy llevando a cabo en la oración. Más adelante tengo Future Perfect Simple. El Future Perfect Simple tiene la particularidad de que describe el pasado del futuro, que sigue siendo mi futuro, no mi presente. ¿Cómo funciona esto? Usualmente habla sobre una expectativa en el tiempo para cuando lleguemos a un punto en el futuro en particular. Por ejemplo, piensen en algo que tengan que hacer para alguna hora en particular. Por ejemplo, supongamos que muchos de ustedes comen a las 2 o 3 de la tarde, por decir algo, ¿no? Voy a aventurarme a decir que la mayoría come como a las 3 de la tarde. Eso significa, si siguen su rutina y si nada se interpone y si las cosas marchan como deberían ser, entonces para las 4 ya habrán comido. Noten que estoy hablando de una expresión en pasado dentro de mi futuro que aún no ha ocurrido, ¿ok? Por eso es el futuro. Sin embargo, dentro de este futuro estoy hablando de situaciones en pasado porque ya habrán llegado a su término, ya se habrán completado, ya habrán finalizado, etc. Si yo digo ya habré comido para las 3 de la tarde, sigo hablando del futuro, pero estoy hablando que para un momento específico del futuro, cierta característica que en este momento aún no se ha cumplido, ya se habrá cumplido en ese entonces. Veamos los ejemplos que tenemos en la plataforma. By the time this vacation is over, para cuando estas vacaciones se terminen, es decir, las vacaciones aún no se han terminado. Estoy haciendo una conjetura
o una predicción sobre el futuro. ¿Ok? Estoy hablando de mis expectativas del futuro. By the time this vacation is over, I will have visited much of South America. ¿Qué estoy diciendo? Ya habré visitado. Recordemos que en los tiempos perfect, el have no significa tener, sino que lo veo con la expresión haber. Entonces, I will have visited, ya habré visitado. Siguiente expresión. I won't have finished packing by the time you come here. You come home. Will Sarah have completed her eco vacation by the end of the month? Todas estas expresiones hablan de únicamente conjeturas en el futuro, de cosas que espero que sucedan o que no sucedan, o que me pregunto si ya habrán sucedido. Si esas expresiones de aquí las tuviera que sintetizar en una fórmula, lo veo de este modo. I have my subject, I have will, mi modal verb que me manda inmediatamente para el futuro. Después tengo have, no una forma del verbo have, sino have en su forma base. En el 100% de los casos voy a tener have. Más un verbo en pasado participio, que ese nunca cambia. No importa qué forma del tiempo perfecto tengo, ese verbo en pasado participio siempre va a ser pasado participio. Y un posible complemento. Si lo tengo que ver en negativo, entonces tengo my subject will have el negativo, verb in past participle and plus a complement. Si lo tengo que ver como un interrogativo, entonces recordemos que estoy utilizando will, que es un modal verb. Y cuando tengo que construir una interrogación utilizando un modal verb, lo que hago es un switch. Cambio de lugar el modal verb con el verbo. Es decir, tengo will, subject, plus have, plus my verb in past participle, a complement, question mark. ¿Qué tienen en común todas estas expresiones del future perfect? Noten cómo todas forzosamente necesitan un will. Dado que will es un modal verb, impide la conjugación del siguiente verbo, es decir, have siempre va a ser have. No importa que mi sujeto sea una tercera persona, have siempre va a ser have porque mi will demanda que have sea have. Es decir, will, modal verb, elimina la conjugación del verbo que tengo a continuación. Sin embargo, have, que es su propio verbo, demanda que el siguiente verbo siempre sea pasado participio. Esto es lo que nunca va a cambiar. No importa si son negativos o interrogativos, en todos tengo los mismos elementos. Usualmente se espera que tenga un sujeto. Debo tener un will. Debo tener un have. Y debo tener un verbo en pasado participio. Si comparo esto con las expresiones que tengo en pantalla, deben coincidir. Subject, will, have, best part participle, and complement. Subject, will, have, my verb in past participle, my complement. Debo mostrarles otra expresión del presente en negativo, digo del future perfect en negativo. Verán, hay dos formas de negativo y ustedes decidirán, y esto tendrá que ser por criterio propio. Ustedes tendrán que decidir en qué momento utilizar alguna de las dos expresiones. Cuando hablo de un negativo en el futuro, hay dos cosas que puedo negar en mi construcción. Se las voy a poner acá, espero que no se confundan mucho, usualmente vamos a utilizar solo una. Les voy a poner la otra fórmula, que es de hecho la que estamos viendo aquí en la plataforma.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es básicamente la misma expresión, pero hay una diferencia muy sutil. Y utilizar una u otra según el contexto determina qué tan bien o qué tan cómodos se sienten ustedes con el lenguaje que están hablando. Una cosa es que yo niegue eh, el verbo y otra cosa es que yo niegue el futuro. Les pongo dos ejemplos en particular y escuchen cómo, aunque las expresiones son diferentes, al negar diferentes partículas de la misma oración, estoy cambiando por completo la oración que quiero decir e incluso cambio el propósito con el cual digo esas oraciones. Y hablan incluso del tipo de personalidad que podría tener al hacer este tipo de expresión, para que vean qué tan complicado es. Ah, supongamos que una situación hipotética. Soy un alumno foráneo y pues vivo en Suchiapa, por decir algo, ¿no? Y solo me quedan 50 pesos para el viernes. Y debo decidir si entre, pues me voy a la Miguelona o si mejor me compro una lata de atún, porque pues eso podría ser la comida del sábado. Es una situación hipotética, no digo que nadie la haya pasado, es solo es un setting ficticio, ¿no? Este, así que puedo decidir, o me voy de fiesta esta noche o como todo el fin de semana. Y si tengo más o menos conciencia de cómo se siente el hambre, pues voy a decidir qué hacer. Puedo decidir cómo no hacerlo en el futuro de dos maneras. Si alguien me pregunta, le puedo decir, eh, sabiendo el poco dinero que tengo, para mañana seguramente no habré ido al bar este, ¿no? A la Meguilona, ¿no? O bien puedo decir, para mañana lo que habré hecho será no ir a este lugar. Se los planteo de un modo diferente. Digamos que eh, digamos que sí fueron, siempre sí fueron, ¿no? Porque afortunadamente sí tenían dinero, ¿no? Y pues hay una temperatura de como 40 grados en las calles y les pasan el plato de botanas y en el plato de botanas hay unos ostiones, ¿no? No sé si les gustan los ostiones o si han comido ostiones, pero pues no siempre es recomendable comerlos cuando hay mucho calor. Así que les ponen los ostiones, digo que a lo mejor ni les gustan, si los ven pues ya saben cómo se ven. Y alguien les pregunta, ¿te vas a comer todo lo del plato? Y ustedes se quedan viendo a los ostiones y tienen dos opciones y ustedes elijan cómo decirlo. Pueden decir, seguramente no me voy a comer los ostiones. ¿Qué es lo que están haciendo? Están negando el futuro de la acción. No me voy a comer las acciones, los ostiones. O pueden negar el verbo directamente, aunque el verbo como tal se sigue efectuando en el futuro, solo que de forma negativa. Es decir, la otra forma de decirlo sería, lo que haré seguramente será no comer los ostiones. Escuchen de nuevo la expresión. No voy a comer los ostiones contra lo que haré será no comer los ostiones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cómo perciben ambas oraciones? ¿En qué caso dirían una o en qué caso dirían otra? ¿Qué se les ocurre? Les pongo otro ejemplo. Supongamos que son las 3 de la mañana. Escuchan un ruido en la casa. Y pues solo hay una luz prendida y es, por decir algo, la luz de la cocina. Así que llegan a la cocina, que fue en donde escucharon el ruido. Tienen como opción dejar la luz prendida o apagarla. Y pues si tenemos un mínimo de sentido de autopreservación, seguramente elegiremos, y aquí hay de nuevo dos opciones y ustedes eligen cómo lo utilizan. Lo que no haré será apagar la luz o lo que haré será no apagar la luz.
porque elijo una de las dos opciones. Si yo elijo negar el verbo en particular en vez de negar el futuro, lo que estoy haciendo es, de hecho, hacer más énfasis en qué tan absurda suena la idea. Si hay algún intruso en mi casa y solo hay una luz prendida, una persona seria lo diría como, pues, no apagaré la luz. Una persona que está haciendo énfasis en qué tan absurda suena la idea de apagar la luz o tu única luz cuando puede haber un intruso en la casa lo diría como, lo que haré será no apagar la luz. Y dicho de este modo, es como decir, date cuenta de qué tan absurdo suena que si hay un intruso en tu casa, apagues la luz. Que ustedes elijan una de las dos expresiones dice en parte mucho sobre cómo manejan el lenguaje y qué tan bien o qué tan cómodos se sienten con estas diferentes figuras de la misma expresión. La plataforma indica que ustedes van a usar regularmente esta. Voy a negar directamente el futuro, es decir, vamos a portarnos más serios en vez de negar el verbo. Pero sepan que la otra existe y la pueden utilizar. La otra es quizás un poquito más sarcástica. La plataforma les está diciendo que de momento utilicen la negación del will. Es decir, aquella en donde will not se puede contraer como won't. Así que las voy a cambiar de lugar. Y esta la vamos a dejar de momento como provisional. Esas también se las voy a poner aquí en pantalla. En la plataforma, como pueden ver, estamos utilizando la versión seria, la versión formal. Aquella en donde negamos directamente will para dejarlo como will not, de tal modo en que lo podamos contraer como won't. Después de eso tengo la forma interrogativa, que es muy fácil porque con todos los modal verbs sigo la misma fórmula. Si tengo un sujeto y tengo un modal verb, lo que hago es cambiar de posición ambos elementos, de tal modo que mi interrogación comienza con will y después tengo un sujeto. Y después el resto de mi construcción gramatical tal como me lo indica la fórmula. Siguiendo la expresión que tengo arriba, tengo que will Sarah have completed her eco vacation by the end of the month. Después de esto, ustedes tendrán que elegir cuál de estas oraciones describe un evento que ya ha sido completado. Eso obviamente ya les toca a ustedes. Igual lo mismo con la siguiente expresión. Which past events have happened one after the other? Es decir, cronológicamente encadena cuál va después del otro. Which of these sentences describe past events which happen one after the other? Next one. Actions that began in the past are still relevant or ongoing. Es decir, así se describe un presente perfecto. Situaciones que ocurrieron en el pasado que para este momento aún no han terminado o cuya relevancia sigue siendo significativa o sigue vigente. Como el ejemplo que les puse de yo he estudiado en la Politécnica durante 4 años o desde, no, 4 años es mucho, durante 2 años o desde el 2019. Past events that happen one after the other. Lo que les decía hace rato de
situaciones diferentes del pasado, en donde un pasado es más remoto que el anterior o un pasado es más antiguo que el otro. Y completed actions in the future. Recuerden nuestras expectativas del futuro para cuando llegue tal momento, si ya habré hecho tal cosa o si aún no habré hecho tal cosa. Entonces, sabiendo eso, ustedes van a elegir estos bloques de información y los van a poner en donde corresponde. Next one. Best response to the questions. Esto es sencillo porque hay un tip que les va a servir mucho y es que usualmente cómo me preguntan es cómo debo formular mi respuesta. Según la partícula que yo haya escuchado, que fue la que arrancó la pregunta, es la que yo debo utilizar para responder. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿Do you like pizza? Yo escucho que la pregunta fue formulada con un auxiliar do, así que mi respuesta debería incluirla. Yes, I do. Si alguien me pregunta una pregunta en la que se está utilizando un modal verb, como por ejemplo will para el futuro, alguien me pregunta, ¿Will you go to the party? Si en mi pregunta está el will, es simplemente lógico que yo le utilice en mi respuesta. Yes, I will. Si el verbo modal que estoy utilizando es can, por ejemplo, can you help me? Es natural que mi respuesta se encuentre can. Yes, I can. Entonces, si mi pregunta es una pregunta con un tiempo perfect en donde tengo que utilizar el have, pues es natural pensar que voy a tener una forma del verbo have. Obviamente esto varía de si mi respuesta es positiva o negativa, cuál es el sujeto que está conjugando la respuesta, etc. Pero, por ejemplo, have you ever been on an eco vacation? Si ya he estado, si sí alguna vez he estado en una de estas eco vacaciones, noto cuál es la partícula con la que me están preguntando. Así que es fácil definir que si mi respuesta es positiva, debería ser yes, I have. Ninguna de las otras tendría sentido. Y aparte, gramaticalmente ninguna de las otras tiene sentido. ¿Cómo vamos hasta ahorita? No problem, ¿vamos bien hasta acá? Si no hay dudas, nos movemos a la siguiente parte. Bueno, después eso sigue el test. Nosotros vamos a la siguiente lección. The Experience of a Lifetime. Foco en la comprensión. Aquí afortunadamente no hay tanto que investigar, porque tiene que ver con mi comprensión del texto. Leo esta información, llevo a cabo mis tres tipos de lectura, si la recuerdan, el intense reading, el skimming, el scanning, y después de eso, completo la información que necesito, leyendo cuantas veces sea necesario para completar las preguntas correctamente. Tengo 6 hojas de actividades con esto. Esto ya les corresponde a ustedes según su comprensión de lectura. Esto realmente no hay mucho que explicar, es lean el texto, compréndanlo y seleccionen o completen las respuestas necesarias. Lesson 3, The Tour Group. Igual con esto, trabajan con un video, ven el video, responden eh, lo que haya que responderse según la información que tengo en el video, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo ven cuantas veces sea necesario. El video, de hecho, les va a aparecer varias veces. No van a tener que estar regresando continuamente para responder cosas de más adelante. Es decir, durante cada parte, cada estadio de esta sección, van a estar viendo continuamente el video. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo solo fotografías y es como para que yo trate de deducir mediante la imagen qué es lo que voy a ver. Después me dice, ve el video y pues haz las cosas que tienes que hacer. Después es, ve de nuevo el video y responde lo que tienes que hacer. Entonces, esta parte tampoco les va a costar trabajo.
Part 4. De nuevo, ven un video. Bueno, aquí hacen una predicción sobre el video de qué posiblemente va a tratar. A lo mejor les preguntan qué personas participan, etc. Después de eso, de nuevo, ven el video, responden. Después de eso, nuevamente ven el video, responden, etcétera, etcétera. Todo esto sigue siendo comprensión del uso del lenguaje, comprensión de listening, de las expresiones, etc. Next section, Eco Vacation in Hawaii. Tengo información, tengo que verificar lo que me están diciendo, tengo bloques desplegables aquí para ver si la información que tengo me permite responder esas preguntas. Y lo mismo, leo cuantas veces sea necesario para responder y completar todas estas actividades. Y esto de nuevo, a lo largo de todas estas actividades, ya es trabajo de ustedes. Y me refiero a leer, comprender, responder las preguntas, etc. And finally, Lesson 6, an Eco Hotel Seminar. Mismo caso que los anteriores, veo un video, me preparo, respondo lo que debo responder, etc. Si se dan cuenta, realmente la parte más complicada, por así decirlo, son las dos primeras, en donde tengo que trabajar con vocabulario y pronunciación, comprensión del texto y pues trabajar con las fórmulas que afortunadamente ya tengo aquí en pantalla. Bueno, de estas fórmulas solo me faltaría pegarles las del past perfect, en donde utilizo had. Y listo, básicamente ese es el contenido de la unidad 9 con las fórmulas gramaticales que necesitan y los ejemplos que necesitan ver para trabajar en ello esta semana. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Cómo se sienten con la unidad? ¿La ven muy complejo? ¿Lo ven fácil? ¿Con cierto grado de dificultad? ¿Cómo se sienten con esto? Platíquenme. Exacto, Aime. No es lo más fácil del mundo. A mí me gustaría cambiar el orden de tus factores. No es lo más fácil del mundo, pero realmente no es tan complicado una vez que tienes las fórmulas y las sigues al pie de la letra. Afortunadamente las fórmulas como que nos mantienen en el camino y evitan que nos equivoquemos con cómo formular esto. Sí, Manuel, también estoy de acuerdo contigo. Hay partecitas muy tediosas. Y sobre todo eso de estar viendo el video varias veces como que sí da tantita flojera. Afortunadamente, la próxima semana pues ya saben que se abre la unidad 10, pero todavía tienen suficiente tiempo para finalizar esto. Tienen 2 semanas y de hecho posiblemente les dé un poco más de tiempo, ¿eh? No solo las 2 semanas, no solo una semana por unidad. Creo que para estas dos últimas 2 unidades, la 9 y la 10, les voy a dar un poco más de tiempo. Entonces, no se mortifiquen. Eh, Todo este tercer corte, las 3 unidades que vamos a ver durante este tercer corte, van a tener bastante tiempo para terminarlas. Y para preguntar cualquier duda que tengan, solo recuerden que para cuando lleguemos a la semana del examen final, ya deben haber terminado por completo
esas 3 unidades. Ahora bien, información importante sobre lo que va a pasar en las siguientes 2 semanas. En cuanto terminemos la unidad 10, es decir, de aquí a partir de la próxima semana, de hecho, que ya veamos la unidad 10, se van a abrir de nuevo las unidades 1 a 7, con el fin de que se comiencen a preparar para su examen de tercer corte. Y aunque no van a tener tarea extra respecto a ello, sí van a tener que darle, o bueno, se recomienda o se sugiere que le comiencen a dar otra vez un vistazo a todos los conceptos gramaticales que hemos visto de cada unidad, para que cuando hagan su examen final, que cubre un montón de cosas, no sea tan complicado. De nuevo, no es que tengan que hacer más tarea, simplemente vuelvan a darle un vistazo a todas las unidades, vuelvan a ver cómo funcionan los ejercicios, la gramática de cada una de estas unidades, para que cuando lo vean en el examen recuerden cuáles eran las estructuras, cómo se respondía, cuáles eran los modos verbales y cosas por el estilo, y sea más fácil para ustedes. El chiste es que tengan esa ventaja táctica. Ahora bien, en el caso de los alumnos que se encuentren en algún tipo de recuperación, ya sea por no haber completado las unidades o porque el midterm no lo pasaron o cosas por el estilo, en el caso de ellos sí tendrían que trabajar en sus unidades porque sobre ellos se va a construir su calificación de recuperación. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que yo, alumno, a lo mejor sí pasé mi examen de midterm con 73 por decir algo, pero no hice las unidades 5 y 6, así que no pasé mi segundo corte. ¿En qué consistiría mi recuperación? En hacer las unidades 5 y 6 para dejarlas con su mínimo aprobatorio, para que ese nuevo promedio me dé una calificación aprobatoria en mi recuperación. Si por ejemplo mi promedio en el segundo corte fue de 68, no es que tenga que sacar 70 puntos para mi recuperación. Significa que tendría que ver cómo le hago para subir esos 2 puntos faltantes que me habían faltado en primer lugar. Supongamos que hice mis unidades y me fue relativamente bien. Completé todas mis 4 unidades en el segundo corte, pero pues no hice mi examen. Y eso me perjudicó un montón, porque aparte mis unidades pues no estaban perfectas. Digamos que saqué 80 en una, 75 en otra, a lo mejor 88 en otra, pero no hice el midterm test, así que pues no pasé mi corte. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si mis unidades ya tienen el mínimo probatorio, a lo mejor solo les tengo que dar un vistazo para recordar de qué se trataba, pero entonces mi recuperación consistiría en hacer el midterm test que no completé. Si abriría un nuevo tipo de midterm test, lo tendría que completar y esa sería mi recuperación. Ahora bien, supongamos que no hice ni las unidades ni el examen, pues tendría que hacer todo. Tanto las unidades como el examen. Si no están en recuperación, pues realmente no se preocupen por eso. Las unidades solo se abrirían para que pudieran repasarlas de nuevo. Si están en recuperación, entonces eso es lo que tendrían que hacer. Hacer que sus unidades alcancen el mínimo aprobatorio, que es de 70. Todas las 4 unidades del segundo o las 3 unidades del primero en el que se hayan ido. Y si fue el midterm lo que no les dejó pasar, pues entonces tendrían que hacer ese examen. Si es la combinación de ambas, tendrían que hacer ambas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Quisieran preguntar algo en particular? Ok, thank you, Manuel. Exactamente, ya solo sería cuestión de poner atención. Y si en algún momento sientas que alguna partecita se está poniendo complicada o te resulta confusa, con toda confianza me mandas un mensaje y vemos qué se puede hacer.
Ya veo si te mando más ejemplos o si te mando un mensaje de audio diciéndote, mira, acuérdate que esa fórmula funciona así, o mira, aquí este ejemplo te pide que hagas tal cosa, etcétera. De eso va para todos. Si lo necesitan, me mandan un mensaje, les explico lo que tengan que hacer y listo, lo sacan y ya. No hay razón para estresarse con esta unidad. Si en algún momento algo les parece complicado, solo me preguntan y les explico qué hay que hacer y qué fórmula sería mi salvación y listo. Y eso sería todo. Y de hecho, por esa unidad, eso sería todo. Así que, bueno, si no hay más dudas, si no hay comentarios ni nada por el estilo, pues estaríamos llegando al final de esta sesión. A partir de este momento, incluso si gustan, pueden dedicarse a trabajar en su unidad o si el hambre se los está comiendo, pues vayan a desayunar. Y si tienen alguna duda, me preguntan de aquí al transcurso de la semana hasta que completemos esta unidad para el siguiente martes. Y recuerden que el martes ya se abre la unidad 10, que es nuestra última unidad, y con eso estaríamos finalizando el contenido del curso, de este séptimo nivel. Así que, pues bueno, si no hay dudas o comentarios, pues podemos finalizar la sesión hasta acá. Creo que ya tienen toda la información que necesiten. Recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento y yo sigo disponible. Si les hace falta algo, si necesitan algún repaso, y no solo de este tema, sino de cualquier unidad anterior. Recuerden, a partir de la próxima semana se abren otra vez todas las unidades para que puedan trabajar en sus revisiones o comenzar a trabajar en las unidades para sus recuperaciones si les hiciera falta. Así que cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Se portan bien, se protegen mucho, porfa. Y eso sería todo. Que pasen una gran semana. Goodbye, Aime. Bye bye. Bye, Juan. Take care. You too. Have a nice week. A wonderful week. See you, Manuel. Take care. Have a great weekend.